Teorías para el estudio de placas. Existen diversas teorías para analizar placas planas y para su estudio es necesario hacer una clasificación. Una primera forma de clasificarlas es según la ley de comportamiento del material que las componen, y así resultan teorías elásticas, plásticas o viscoelásticas. La clasificación más interesante es la que está relacionada con el régimen estructural de trabajo de la placa. De acuerdo con él, se pueden definir los siguientes tipos. Placas planas delgadas. Se consideran delgadas cuando su espesor es 1/10 de la mínima dimensión de su plano. Estas son las de aplicación más común en la ingeniería civil debido a su favorable relación entre capacidad portante y peso. Pueden considerarse o no esfuerzos membranales. Cuando la deflexión de la placa es mayor a la mitad de su espesor y la deformada no es desarrollable o tiene apoyos indesplazables, la placa se considera flexible o muy delgada. Luego están las membranas, que no tienen rigidez a flexión y resisten las cargas normales al plano medio únicamente con esfuerzos normales y tangenciales por la aparición de grandes deformaciones. Y por último, las placas gruesas, que tienen un espesor mayor a 1/10 de la mínima dimensión. Cada una de estas teorías se apoya en determinadas hipótesis y como resultado de ello aparecen límites a sus aplicaciones. Vamos a ver ahora las hipótesis de partida y las limitaciones a considerar en cada caso. Comenzamos con la teoría de Kirchhoff para placas planas delgadas. La primera hipótesis dice que la teoría es lineal en cuanto a las deformaciones, es decir, que se consideran pequeñas las derivadas de los desplazamientos frente a la unidad. U y V son los desplazamientos en el plano y W es el desplazamiento en la dirección de Z. Esta hipótesis limita la flecha al 5% de la menor longitud de la placa. La segunda hipótesis, introducida por Kirchhoff en 1850, dice que un segmento de recta normal al plano medio de la placa en la posición inicial continúa siendo recto y normal a la superficie media de la placa en la posición deformada. Esta hipótesis implica considerar despreciables a las distorsiones entre las direcciones perpendiculares al plano medio y las paralelas al mismo, por ejemplo, gamma XZ y gamma YZ, por lo que no se tiene en cuenta el efecto de los esfuerzos de corte en las deformaciones, aunque este esfuerzo no sea nulo. Esto permite expresar todos los desplazamientos en función de los del plano medio. La hipótesis no es válida en el caso de placas gruesas con agujeros o con cargas concentradas en una pequeña área. Para que se verifique, el espesor de la placa debe ser menor a 1/10 de la menor longitud. La tercera hipótesis, también de Kirchhoff, establece que las deformaciones específicas en la dirección perpendicular al plano medio son despreciables y sus correspondientes tensiones también. Esta suposición excluye el análisis de placa bajo la acción de cargas concentradas, ya que en esas condiciones las tensiones sigma z son elevadas en los puntos de aplicación de las cargas. En este caso, sería necesario realizar un análisis particular que incluyera las deformaciones por corte. En el caso de placas planas delgadas sin esfuerzos membranales, se mantienen las mismas hipótesis y se agrega una cuarta, que dice que el plano medio es indeformable, es decir, que no se deforma en X ni en Y. Esto se cumple estrictamente si la superficie deformada es desarrollable y los apoyos indesplazables, pero puede considerarse lo suficientemente aproximada si la flecha es menor al 20% del espesor o en algunos casos al 50%. En este caso, la placa resiste desarrollando esfuerzos de flexión, corte y torsión y se pueden despreciar los esfuerzos membranales. Si hay cargas contenidas en el plano medio de la placa o deflexiones entre el 20 y el 50% del espesor cuando los apoyos son indesplazables, aparecen esfuerzos membranales. Es decir, que las placas estarían trabajando como chapas. Se pueden presentar dos casos.
Puede ser que las tensiones que aparezcan por la acción de las cargas contenidas en el plano medio sean bastante menores que las que producirían inestabilidad del equilibrio. En este caso, es posible aceptar la teoría lineal de la elasticidad como una descripción suficientemente aproximada del fenómeno y entonces el problema puede resolverse aplicando el principio de superposición de efectos. Entonces consideraríamos dos casos por separados: placas planas sin esfuerzos membranales más estado plano de tensiones. Si las tensiones en el plano medio son grandes y no pueden despreciarse los efectos de segundo orden, hay que aplicar una teoría no lineal, aun cuando la placa sea de un material que siga la ley de Hooke y aunque se haga un planteo cinemático lineal. Esta teoría, que se atribuye a Saint-Venant, considera que en una primera instancia se aplican los esfuerzos en el plano medio de la placa, dando origen a los esfuerzos Nx, Ni y Nxi, y posteriormente estos esfuerzos permanecen constantes y se produce la flexión. Es decir, que se desprecian la influencia adicional de las componentes de los esfuerzos de corte sobre el plano medio de la placa y la aparición de deformaciones adicionales en el plano medio durante la flexión. O sea, que se considera la influencia de los esfuerzos membranales en la deformación por flexión, pero no a la inversa. Si la deflexión de la placa supera a la mitad del espesor y la deformada no es desarrollable o tiene apoyos indesplazables, se aplica la teoría de von Karman. Esta teoría analiza las deformaciones en el plano medio, incluyendo algunos de los términos no lineales en las relaciones cinemáticas, considerando así el efecto de las deformaciones por flexión sobre los esfuerzos membranales de las placas. Las cargas son resistidas por flexión, corte, torsión, esfuerzos normales y tangenciales. Esta teoría no tiene aplicación en ingeniería civil, pero se utiliza en ingeniería aeronáutica y en ingeniería aeroespacial. Luego están las membranas, que no tienen rigidez a flexión y resisten las cargas normales al plano medio, únicamente con esfuerzos normales y tangenciales por la aparición de grandes deformaciones. Y por último están las placas gruesas, que tienen espesor mayor a 1/10 de la menor longitud de la placa. En este caso no se cumplen la segunda y tercera hipótesis de Kirchhoff y el estado tensional corresponde a un sólido tridimensional, debiendo estudiarse con la teoría de la elasticidad. La teoría de Reisner-Mindlin para placas gruesas no considera las hipótesis de Kirchhoff de que las secciones normales transversales permanecen perpendiculares luego de la deformación y considera los esfuerzos de corte.